qué es lo que van a acreditar ustedes, si no van a acreditar perfil, solamente van a acreditar frente. Eh, Vamos a dar un repaso a lo que fue la primer taller, que hace bastante que lo dieron, así que vamos a repasar algunas consideraciones con respecto a la lista de cotejos, ¿sí? Y después vamos a avanzar un poquito más. Bien, y cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la lista de cotejo me preguntan. Entonces, lo primero que tienen que decir es qué radiografía es. En este caso vamos a hablar de la radiografía de tórax frente. Tienen que ubicar la derecha, ¿sí? O ubicar, le pregunta a la lista de cotejos si tienen presencia o ausencia de rótulos, si identifican la derecha, ¿sí? Entonces, bueno, la derecha siempre va a estar señalizada con un número o con una letra D, como en este caso. Así que ustedes simplemente tienen que escribir eso, ¿sí? La derecha se corresponde a donde está colocada la letra D o donde está colocada también ponemos derecha, o sea, siempre lo ponemos los técnicos porque sí o sí tenemos que identificar la derecha, así que siempre va a estar la D de la derecha. Con respecto al rótulo, muchas veces van a encontrar el nombre del paciente o van a encontrar el número de identificación, como puede ser un protocolo o el DNI. Y es el protocolo, sí, lo pueden encontrar en cualquier lado de la imagen, así que si lo ven, lo nombran, y si no lo tiene, sí, porque muchas veces sí lo vamos a recortar para evitar que se vea el nombre del paciente, pongan simplemente que no está el protocolo, o no está el rótulo, perdón, como dice la lista de cotejo. Después le pide que ubique a la imagen en cuestión en cuanto a cómo está el paciente, en la posición del paciente, en el plano que se evalúa, ¿sí? Y si la incidencia del rayo, si es antero-posterior o posterior-anterior, ¿sí? Recuerden que antes de abordar estos puntos, evalúen la placa y miren si es un adulto o es un niño pequeño, pediatría, aproximadamente de 4 años hacia abajo, 3 años hacia abajo, digamos, que nosotros lo hacemos sí o sí acostado. Y también si es un adulto, evalúen los signos para saber si se ha hecho en anteroposterior o acostado, que recuerdan que en las radiografías cuando el paciente estaba anteroposterior, como apoya la espalda, no se ven bien las clavículas, ¿sí? Y el diámetro transverso siempre va a estar aumentado de tamaño, ¿sí? Entonces vean si es un adulto, si es un niño pequeño, y ahí empiezan a abordar, digamos, esos puntos. Entonces, antero-posterior o postero-anterior es la incidencia, perdón, primero es el plano coronal en este caso, porque estamos evaluando el tórax de frente. El paciente, si es adulto o mayor a 4 años, se va a hacer siempre en bipedestación, o sea, con el paciente de pie, y el rayo va a incidir postero-anterior. Y si va a ser un niño pequeño, va a ser a la inversa, ¿sí? Se va a hacer con el paciente en decúbito supino o acostado, y el rayo va a incidir antero-posterior. Bien, después están los parámetros de los niveles de calidad de la imagen en cuanto a la cobertura. Recuerden que no todas las placas van a estar perfectamente cubiertas, sin embargo, lo más importante es que ustedes puedan ver lo que ustedes necesitan ver, ¿sí? En este caso, la cobertura, bueno, la cobertura inferior a los fondos de sacos pleurales o al, y desde ahí, sí, tienen que aproximadamente medir 1 o 2 centímetros hacia abajo. Esta acá, por ejemplo, esta placa, la cobertura es bien acotada, o sea, no se cortan los fondos de sacos, pero es bastante acotada. En los laterales lo mismo, la parte de la caja torácica más exterior, digamos, y de ahí 1 o 2 centímetros hacia los costados, como está esta placa está bien. Y en la parte superior lo mismo, ¿sí? Vamos a ver los vértices pulmonares y desde ahí, ¿sí?
1 o 2 centímetros hacia arriba, que acá también está bastante justa la placa, pero no se corta nada de lo que necesitamos ver, así que es una placa que está bien, ¿sí? Dentro de los límites de calidad en ese sentido. La penetrancia, ¿se acuerdan que la medimos? Vamos a ver las primeras vértebras dorsales, ¿sí? Si se ven, digamos, las primeras vértebras dorsales radiolúcidas, porque recuerden que por aquí pasa la tráquea, ¿no? Entonces, esa radiolucidez y además vemos las vértebras, ¿sí? Ahí sería un nivel de penetrancia adecuado. Recuerden que yo en las clases anteriores le había mostrado una que se veía toda la columna, que ya ahí estamos en una penetrancia muy acentuada y eso hace que se malinterpreten algunas estructuras. Y lo mismo cuando es demasiado clara, no se va a ver nada acá, o sea, le va a faltar penetrancia, no se va a ver absolutamente nada de la columna y eso hace también que las imágenes del propio pulmón no se vean claras. Entonces, una buena penetrancia es cuando vemos de 1 a 3, ¿sí? Imágenes vertebrales superiores en la columna dorsal, como en esta placa. Bien, el otro nivel son la inspiración. Recuerden que en la radiografía de tórax el paciente tiene que inspirar profundo. Y este lo vamos a contar con los arcos costales posteriores, que estos que son los que vemos mejor, ¿sí? Para contar. Entonces, vamos a contar, lo mínimo que tiene que tener son 7, ¿sí? Verse. Entonces, si nosotros contamos 7 o más, estamos bien. Así que lo vamos a contar desde el primero que está acá arriba, que casi no se ve, ¿sí? 1, y así bajamos arco tras arco. También se pueden contar los espacios, ¿sí? Pero me parece más fidedigno contar los arcos costales que se ven mejor. Em, Otras de las mediciones según nivel de calidad eran las rotaciones del paciente. Recuerden que las rotaciones nos vamos a ayudar con las clavículas, ¿sí? Si está rotado hacia la derecha o hacia la izquierda el paciente, porque como es un tórax frente, o sea, y tenemos que evaluar el plano coronal estricto, el paciente no puede estar rotado, ¿sí? Entonces vamos a medirlo con las apófisis acá espinosas que vemos a nivel de las clavículas y trazamos una línea hacia una clavícula y hacia la otra, ¿sí? Si estas líneas son equidistantes, o sea, tienen la misma distancia, quiere decir que está centrado. Si la apófisis se acerca a una de esas clavículas más que a la otra, entonces el paciente está rotado hacia ese lado, hacia el lado donde la apófisis se acerca a la clavícula, ¿sí? El otro nivel de rotación, que en este caso es inclinación, se puede dar por también, no solamente por la postura del paciente habitual, sino también por una postura fisiológica, como puede ser una jiba, alguna escoliosis o demás. Estas rotaciones se pueden dar también por esas patologías, pero nosotros, salvo que tengan alguna patología que no se pueda modificar en la postura del paciente, ¿sí? Nosotros sí o sí hacemos las mediciones para ver cuánto altera, digamos, esta postura, cuánto va a alterar en cómo nosotros vamos a ver las imágenes después. Entonces el otro nivel también lo vamos a medir con las clavículas y va a ser el de inclinación, si el paciente está inclinado hacia adelante o hacia atrás, o de flexión o extensión, como quieran llamar. La clavícula se tiene que proyectar por encima del entre segundo, tercer y tercer arco costal, ¿sí? Más puede proyectarse en el tercer arco costal y eso sería lo ideal, ¿sí? Pero más o menos entre el segundo y el tercer arco costal está bien. Si el paciente está haciendo una hiperextensión de la columna, o sea, el cuello hacia atrás, ¿no? Llevaría las clavículas por encima del primer arco costal.
Y si hace lo contrario, lo llevaría por debajo del cuarto arco costal. Y esas placas, digamos, serían, eh, no estarían bien para el diagnóstico porque así como lleva las clavículas, desplaza todas las estructuras también. No estaríamos viendo la normalidad del paciente, salvo que no lo podamos evitar, ya les digo, por una postura del paciente fisiológica o no se pueda remediar, pero si lo podemos cambiar o evitar, mejor. Bueno, ¿algo de esto que quieran que preguntarme o que repase? Profe, ¿se me escucha? Sí, Tengo una duda. ¿Me podría explicar de nuevo lo de la cobertura? sí. Las coberturas, todas, en todas las placas, siempre es importante que lo que ustedes quieran ver esté en el centro y hacia los laterales se pueda observar todo, digamos, ¿sí? Todo lo que ustedes quieren ver. Como en esta placa, ustedes observan todo lo que ustedes quieren ver, que son ambos campos pulmonares. Ahora, la cobertura ideal es de los extremos más laterales, superiores o inferiores, 1 o 2 centímetros para abajo. ¿Por qué digo la cobertura ideal? Porque hay muchas patologías. ¿Se acuerdan cuando vimos el signo del ángulo, que veíamos patologías que estaban por fuera y que ingresaban y hacían presión en el pulmón, que no sabíamos si era del pulmón o no? Bueno, hay muchas patologías que se encuentran en partes blandas, como acá muchas veces hay patologías axilares, ¿sí? Nódulos grandes axilares o otras patologías de la piel que hacen presión hacia adelante, ¿sí? O se superponen con los tejidos, entonces nosotros no sabemos si es del pulmón o no. Pero si nosotros ya la vemos aquí afuera, entonces ya vamos a saber que viene de afuera. Además de medir el signo, ¿no? Del ángulo. Entonces, por eso se trata de que la cobertura sea un poco más amplia. Entonces, por debajo de las bases pulmonares, ¿sí? Es 1 o 2 centímetros. Por arriba, encima de los vértices pulmonares, también es 1 o 2 centímetros. Y por los laterales más extremos de la caja torácica, ¿sí? Es 1 o 2 centímetros. Miren acá cómo en esta paciente se ven las glándulas mamarias, ve que se ve desde afuera y hacia adentro, en ambas, y cómo se superponen a este sector del pulmón. Sin embargo, ustedes ven este pulmón y parece que tuviera alguna patología, sin embargo, son la superposición de las glándulas mamarias. Yo también tengo que reconocer que estoy teniendo la patología, o digamos, esta imagen bilateralmente y justo se me da en la superposición de la glándula. Porque miren acá abajo cómo se ve mejor y acá, ¿sí? Y arriba. Solamente se me dan en el área donde se superpone la glándula mamaria. También por eso está bueno que el nivel de cobertura sea un poquito más amplio, porque yo puedo reconocer otras estructuras también que se me superponen, como puede ser acá las escápulas que están afuera, pero también se me pueden superponer a este nivel y también me pueden parecer opacidades, y no lo son. Bueno, entonces, seguimos. Esto se los traje, es una imagen de inteligencia artificial claramente, pero se los traje para que ustedes puedan ver con más detalles todo este sistema, ¿sí? El sistema iliar, donde nosotros muchas veces en la imagen radiológica nos confunde, nos parece que es patológico o nos parece que es anormal, ¿sí? Acá en esta radiografía, que está muy acentuada, ¿no? Nosotros habitualmente no vemos así, lo vemos, pero sí reconocer la posición que tienen estos hilios dentro del pulmón para que ustedes puedan discernir después si es algo normal o es patológico, ¿sí? Si bien son imágenes más bien lineales, ¿sí? Tanto desde la bifurcación de la tráquea hasta, digamos, en toda la trama, son imágenes más lineales, ¿sí? En ramificación, son normales. Ahora, cuando en estas imágenes se empiezan a presentar, perdón, eh, otras imagencitas que ya no son, miren acá cómo se ven en forma de nodulillos,
¿sí? Acá estas imágenes, ven como ya empiezo a reconocer que no es la misma trama, ¿sí? Ya empiezo a ver que acá en la parte iliar hay algo más. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando ustedes empiezan a hacer la identificación de las patologías, ¿no? O de lo que no es normal, empiecen sistemáticamente, o sea, empiecen por los ilios, ¿sí? Empiecen por los ilios, vean si se ven los bronquios. Recuerden que los bronquios los voy a ver únicamente si hay patología, ¿sí? Obviamente, previamente a reconocer toda la estructura normal, ¿no? Eh, Como les decía en la clase anterior. Pero bueno, ven esta imagen que es más algodonosa, no es lineal como lo que veíamos hace un ratito. Entonces empiezo a reconocer esos cambios, ¿sí? Que está viendo en la imagen normal. Ustedes no hablen de patologías propiamente dichas, sino que hablen de las densidades, o sea, hagan la descripción radiológica. Cuando decimos la descripción radiológica, son las densidades que hay en sectores donde no deberían estar, ¿no es cierto? Porque nosotros, el pulmón, si vemos la trama pulmonar, la tenemos que ver, porque miren acá cómo se ve la trama, ven que se ve ahí toda la trama. Eso es normal, es parte de lo que les mostraba perdón, esta imagen, de esto, ¿sí? Esa trama. A veces se ve más, a veces se ve menos, ¿sí? Pero es un paciente que no es patológico ver la trama, ¿sí? Sí, cuando la trama está muy acentuada, ya ahí hay algo. No puede ser una patología definida, puede ser por un paciente fumador, un paciente que, no sé, un paciente que trabaje en una fábrica de alimentos balanceados, se me ocurre algo, ¿no? Porque tiene mucho polvillo y inhala mucho ese polvillo, un paciente que trabaje en algún lugar donde se manipulan químicos, ¿sí? Por eso es tan importante ustedes cuando hacen la clínica del paciente, porque conocen al paciente y saben que ese paciente que viene desde esos ambientes van a estar mucho más predispuestos a cualquier patología, ¿sí? Entonces, pero ya la trama yo ya la voy a ver de esa forma, bien acentuada, ¿sí? Bien, entonces hablamos. Miro los dos campos pulmonares para definir, ¿sí? Qué es lo que veo diferente. Por eso les decía, vean si tiene glándula mamaria, para no confundirse ahí, si las escápulas están metidas en el pulmón, para no confundirse con eso, y reconozcan todo lo que es mediastino, que lo voy a ver radiopaco por normalidad, y ahí me voy al lugar donde yo digo acá, esto sí no es normal, ¿sí? Y ahí lo voy a describir, ¿sí? En la descripción, ustedes van a hablar entonces de esto, de la radiopacidad. Pueden decir que hay una radiopacidad. Cuando dicen que hay una radiopacidad, tienen que decir cómo la ven, ¿sí? De aspecto algodonoso, como les decía yo en la clase anterior que les explicaba cómo se veía una patología que afecta a la parte aérea, ¿sí? De aspecto algodonoso, difusa, ¿sí? Como se ve acá. Acá tenemos algo combinado, o sea que en la parte superior de la radiopacidad lo veo algodonoso, difuso, mal definido, se confunde con el resto del pulmón. Sin embargo, en la parte inferior la veo más lineal. Esto puede estar dado porque está asentada en una de en el lóbulo del pulmón, ¿sí? Eh, Eso tengo que ir describiendo, ¿sí? A nivel del ilio pulmonar del mismo lado, también veo una acentuación, ¿sí? Una radiopacidad, puedo decir condensación pulmonar. ¿M? Eh, y ahí empiezo a reconocer, si veo el signo del broncograma aéreo, ¿sí? Que acá ahí algo se ve de los bronquios, y empiezo a reconocer los signos. Se ve el signo del broncograma aéreo, ¿sí? Veo a ver esta patología que estoy nombrando, si hace algún otro signo, ¿sí? Si hace signo de acá, si estamos haciendo signo de la silueta, si es positivo, si es negativo.
Recuerden que cuando se borra la silueta, es porque la patología está al mismo nivel que el mediastino, que la silueta cardíaca. O sea que acá que no se marca la silueta, se borra, ¿sí? Lo que quiere decir que esta patología es anterior, igual que la silueta cardíaca. Está posicionada anterior en el tórax. Los signos del ángulo también, ustedes cada vez que vean y focalicen la patología, ustedes empiezan a desarrollar los tres signos que vieron, ¿sí? Puede ser que no se vean alguno de ellos, pero alguno de ellos sí los van a poder ver, ¿sí? En este caso, el broncograma aéreo, el signo de la silueta y el signo del ángulo se pueden diferenciar, ¿sí? O pueden decir que es simplemente sin decir que están usando el signo del ángulo, pueden decir, perdón, el signo de la silueta, pueden decir, es una neumonía, perdón, es una imagen radiopaca o una opacidad que se ve que es anterior, simplemente decirlo, que es anterior, ¿sí? En la parte superior, entonces, estamos hablando ya de un proceso de condensación, algodonoso, difuso, una radiopacidad que está dentro del pulmón, que afecta a la parte aérea del pulmón. Esas terminologías también la pueden decir porque es lo que estuvimos viendo en la clase. Y en la parte inferior de la opacidad se observa el signo del ángulo obtuso. Esto quiere decir, ¿sí?, que el paciente está comenzando a hacer un derrame pleural. Este derrame pleural, que si bien primero empieza a ganarse por el lóbulo, ¿sí?, hay que cotejarlo con una radiografía de tórax de perfil para ver si no ha hecho derrame hacia las bases del pulmón, ¿sí? Porque recuerden, como les decía yo en la clase anterior, que el pulmón tiene, digamos, si lo vemos de perfil, en los fondos de sacos pleurales posteriores están más descendidos, están más hacia abajo. Entonces, si yo empiezo a tener un derrame, ¿dónde va a ir ese líquido del derrame? A los fondos de sacos posteriores. Y cuando sube el derrame, o sea, sube el nivel del derrame, recién los voy a empezar a ver acá, en el frente, ¿sí? Por eso, si ustedes tienen o una patología que en el frente la divisan posterior, o algún signo que me esté diciendo esto está haciendo algo de derrame, van a corroborar con una radiografía de perfil, ¿sí? En la patología que está situada posterior, porque lo voy a saber por el signo de la silueta, para corroborar y cotejar hasta dónde se extiende posteriormente, ¿sí? ¿Qué es lo que está afectando posteriormente? Y en el caso de si existe algo o alguna posibilidad de derrame pleural, para ver cuánto derrame hay y si efectivamente hay derrame pleural. Todo eso a ustedes les va a servir para, obviamente, tomar las decisiones en cuanto al tratamiento del paciente, ¿no es cierto? Bien, acá tenemos esta otra imagen, ¿sí? Es una imagen recuerden, lo mismo les decía, miren acá cómo se ven estas imágenes lineales acá que veo acá, ¿sí? Y esta radiopacidad difusa, ¿no? La veo acá también, ¿ven? Son las escápulas, miren afuera las escápulas cómo están metidas para adentro. ¿Ven? Que la escápula está metida para adentro. Acá está arriba, miren acá cómo viene de arriba. Ven como diferencia, que se dan cuenta que no es una patología del tórax, sino que la escápula, acá está la otra punta de la escápula y sigue acá la línea. ¿Vieron? Ahí tenemos las dos escápulas que nos están dando una opacidad o algo un poco, o sea, tenue, pero es más radiopaco. Y después tenemos las sombras, le decimos nosotros, pero bueno, la superposición de las glándulas mamarias, que también le pasa lo mismo. O sea, tenemos todo superpuesto en esta imagen, eso hace que dificulte un poco el diagnóstico. A pesar de eso, nosotros acá vamos a los bronquios, a los ilios, y acá ya vemos un aspecto algodonoso. No vemos el ilio bien lineal como lo tenemos que ver, puede ser un infiltrado.
Nosotros, muchos dicen, ¿cómo sé cuándo es una acentuación de la trama pulmonar o un infiltrado de los cilios? ¿Sí? Bueno, este aspecto algodonoso que tenemos en el hilio, que todavía no es algo muy acentuado, eso es un infiltrado, ¿sí? Ya comienza a haber un infiltrado. Seguramente esto que está dado, igual que la trama, cómo se acentúa, ¿sí? Esa acentuación de la trama, está dada por la patología, ¿sí? Que está teniendo el paciente, que aparenta ser del mediastino. Esto se corroborará con una tomografía. Y bueno, obviamente tiene un deterioro general el paciente en este sentido, ¿sí? Por eso vamos a empezar a ver infiltrados, acentuación de la trama, puede estar dada por la misma, eh, por el mismo estado del paciente. Y acá esta imagen que nosotros vemos, que vemos que no corresponde a la normalidad, también la vamos a ubicar, dónde la vemos, en qué pulmón la vemos, en qué sector. También vamos a decir que es una imagen radiopaca, de bordes definidos, lineales, es un borde definido, ¿sí? Y según el signo del ángulo, que lo vemos acá, que es un ángulo abierto, un ángulo obtuso, corresponde a una imagen extrapulmonar. Arriba, no se vayan a confundir porque esto también confunde, que parece que es un ángulo cerrado. Recuerden que la línea acá para medir el ángulo la tienen que seguir en el mismo sentido que va la imagen, ¿sí? Por ejemplo, si lo vieron acá, las siguen en el mismo sentido. Es una línea imaginaria que ustedes trazan. No es la línea propia del pulmón. Es una línea imaginaria que trazan desde un lado hasta el otro lado de la imagen donde hace contacto, ¿sí? Entonces ustedes la trazan desde acá, que hace contacto, hacia arriba, ven como las dos son obtusas. Bien, acá tenemos esta imagen, si bien es un pediátrico, un chiquito, miren cómo tiene los bracitos para arriba, está acostado, ¿sí? También, además las clavículas, miren allá arriba están las clavículas. Bueno, esto es porque en los pediátricos nosotros le hacemos levantar para sostenerlo bien y que no se muevan, le levantamos los bracitos para arriba. Lo mismo, es anteroposterior, ¿sí? El paciente está en decúbito. Miren cómo está todo el pulmón, ¿sí? Con, digamos, con radiopacidades difusas, pero acá en el lóbulo superior, ¿sí? Del pulmón del lado derecho, vemos una radiopacidad más acentuada, con las mismas características de la que vimos anterior, ¿sí? En la parte superior está eh, como más difusa, aspecto algodonoso, todo, y en la inferior se ven más líneas. Es la misma característica. Y esto acá lo mismo, pero bueno, acá es como que no podemos ver, ¿sí? Bien la parte de la base, sin embargo vemos, ¿sí? Que hay una radiopacidad que ocupa toda la base prácticamente del pulmón derecho. Ustedes no van a, cuando hagan la descripción de esta manera, ¿sí? Y cuando llegan al punto final, si ustedes describieron que hay una radiopacidad, que está acentuada la trama, si hay un infiltrado. Si está acentuada la trama solamente, ustedes pueden decir probablemente patológica, porque obviamente lo van a tener que ver con el paciente. Pero si hay una radiopacidad, hay un infiltrado, o hay una imagen que radiopaca, que es intra o extrapulmonar, ahí ya no van a decir que es probablemente patológica. Es una patología. Lo que ustedes no saben qué patología es, ¿sí? Entonces ahí ponen imagen patológica. O ponen por lo antes detallado, la imagen es patológica a corroborar con la clínica del paciente, ¿sí? Pero no digan probablemente patológica cuando ya tienen esta imagen, por ejemplo, porque ahí no tenemos que probar si es patológico o no. Esto ya es patológico, ¿sí? Entonces no se confundan, porque esas cosas son las que le hacen anular los dos puntos.
Por ejemplo, si ustedes hacen una buena descripción, están describiendo una radiopacidad y todo, después dicen probablemente patológica. Se están desdiciendo, están diciendo que están viendo una patología y después dice probablemente sea patológico. ¿Sí? Entonces, únicamente van a usar esa palabra cuando ustedes ven una acentuación de la trama, por ejemplo. Pero ya cuando ustedes están viendo que hay algo que no es normal, ya ahí se va la normalidad del asunto. O sea, es patológica. Lo que ustedes van a corroborar con la clínica, ¿qué patología es? ¿Sí? Ahora, si a ustedes les toca una placa justo donde ven todos los signos y dicen esto es una neumonía y lo quieren decir, perfecto. ¿Sí? Bien, acá tenemos otra imagen también de un pediátrico. Lo mismo, ¿sí? Miren cómo acá no tenemos signo, no vamos a hacer signo del ángulo. Ya vemos que toda la opacidad que corresponde al pulmón del lado izquierdo es de aspecto algodonoso, difuso, es propia de una afección de la parte aérea del pulmón, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a buscar el signo del broncograma aéreo. Recuerden, miren para este lado y miren para acá también se ve, ¿sí? Recuerden que traten de ayudarse con la tráquea, ahí. A veces cuando se pierden en la imagen que a veces se ve muy clara, ¿sí? Tiene signo de broncograma aéreo, entonces esto ya es una neumonía. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando hay una radiopacidad de esta característica y tiene el signo de broncograma aéreo, es lo que define que es una neumonía? Es bilateral. Vieron que acá también el bronquio, miren cómo no se ve, digamos, se ve el bronquio y además el lirio no se ve bien dibujado, por así decirlo. Es toda una opacidad algodonosa también que hay de este lado, pero mayor medida del lado izquierdo. Eso también lo van a comparar. ¿M? Entonces esto es o sea, es una neumonía bilateral, ¿sí? O una radiopacidad bilateral. ¿M? Y acá tenemos, de un lado, ¿sí? Tenemos toda la parte iliar acentuada, con infiltrados peribronquiales y parailiares. Acá ya no, casi que no estoy viendo los bronquios, ¿sí? Apenas veo ahí, pero ya acá empieza a formarse este infiltrado, que seguramente si se evoluciona, después voy a poder ver el bronquio dentro de la radiopacidad, ¿sí? Pero esto sí es un infiltrado. Eh, en el resto del pulmón veo la trama bastante acentuada, ¿sí? En el pulmón del lado izquierdo veo acá también, en la parte iliar, que hay un infiltrado con la trama bastante acentuada. Y cuando me voy abajo veo un borramiento, esto se dice borramiento del fondo de saco pleural, ¿sí? En este sector que es en la base del pulmón del lado izquierdo. Esto se da por eh, derrame pleural, ¿sí? Entonces, yo tengo, si bien estos procesos de condensación eh, ya es una patología, sí, pero si yo tengo un derrame acá abajo, yo tengo que ver dónde realmente está la evolución masiva de esta neumonía, porque evidentemente acá no la estoy viendo. Puede estar posterior detrás del corazón y por eso no la veo. Entonces acá pido un tórax de perfil para definir, ¿sí? Esto es un derrame pleural. ¿M? Cuando hay borramiento del fondo de del saco, ya es porque hay un derrame pleural. Aparte, miren el ángulo como se hace con la pared, ¿sí? ¿Vieron? Bueno. Otra cosa que les quería enseñar, la placa no la desestímenla porque está bastante fea la radiografía, pero a enseñarles a hacer la medición. Antes de terminar, pueden ustedes agregar para medir el diámetro transverso cardíaco. En una radiografía de tórax, además de darnos la información pulmonar, es muy útil para darnos la información en este sentido de la medición del diámetro transverso cardíaco.
Para medir el diámetro transverso cardíaco, vamos a trazar estas líneas, ¿sí? Imaginariamente o mentalmente no necesitan regla, ¿eh? De una base hasta la otra, una línea y por la parte media o la columna, ¿sí? Y vamos a medir desde esta línea media hacia un lado de la parte cardíaca y hacia el otro lado, o sea, hacia la aurícula derecha en ese caso y esta hacia la aurícula izquierda sería. Cuando yo tengo, digamos, eh, la sumatoria de estas dos líneas, ¿sí? Me supera esta línea, la de abajo, la mitad, quiere decir que estoy en presencia de una cardiomegalia. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, que yo si tengo la placa sola, nada más miro la parte más extrema, o sea, desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda, mido el diámetro que hay ahí y me paro en la mitad del pulmón hacia la parte externa y veo si es más o menos igual. Si es mayor es porque hay una cardiomegalia. Acá vamos a verla, ¿sí? Ahí se lo hago más simple en ese gráfico. ¿Lo ven? En esta primera es normal, mido esto, lo puedo hacer a ojo o con la mano porque habitualmente lo hacen así. Y esta línea que trazo acá arriba no puede superar la mitad de esta, ¿sí? Si supera la mitad de esta es porque hay una cardiomegalia. Miren en el segundo ejemplo. Esto es una cardiomegalia, ¿sí? Tracé la línea y supera la mitad de la línea de abajo. ¿Se entiende? Eso también lo puedo agregar en el informe que ustedes hacen. Diámetro transverso cardíaco conservado o dentro de la normalidad pueden poner. Se observa un diámetro transverso cardíaco conservado. Y solamente para agregar, esto no se va a tomar, pero no quería dejárselo de mostrar porque yo al principio, cuando hablé de patología, le dije que había patologías que también afectan el espacio intersticial, ¿sí? No solamente el espacio aéreo. Y en esta, por ejemplo, es una patología con un paciente con tuberculosis. Miren cómo se ven los infiltrados, miren cómo se ve, ya no se acentúa en un sector, ni tampoco el hilio, casi diferencio, los hilios pulmonares, sino que son como todo el pulmón, ¿sí? Hay de aspectos